Hola, episodio número 13, Cerebro Pixel. Algún día cuando sea súper poderoso con este programa les prometo que les voy a contratar un par de coristas así de iglesia y voy a hacer que mis intros sean súper divertidos. Fuera gente haciendo versiones en reggae, en dubstep, en ópera. Cerebro Pixel. Ya va. Escuchen. ¿Pueden escuchar eso? Llegó la Navidad. Oficialmente esta semana para mí empieza la Navidad como tal. Pasa que mi trabajo es re complicado a fin de año, especialmente en Navidades, porque como yo estoy relacionado al rubro de la construcción y desarrollo inmobiliario, fin de año es caótico porque se te están yendo los obreros, te están cerrando fábricas, proveedores, no te quieren hacer deliveries, la gente está loca por irse, todo el mundo se está yendo a visitar a sus familiares en otros países, entonces es complicadísimo porque tienes que dejar todo arregladito, todo seteado para que en enero, cuando vuelva otra vez el ritmo normal del trabajo, puedas arrancar en orden. Entonces estoy ahorita con deadlines como loco, pero hoy estoy grabando esto 17 de diciembre. Hoy oficialmente le bajé ya 2 a mi trabajo, ya las cosas cayeron las piezas donde tenían que caer, así que estoy mucho más tranquilo, ya estoy planificando qué voy a hacer el 24, el 31, que fíjate, estoy a 17 y todavía no sé qué carajo voy a hacer. Así ha pasado a ser las navidades para mí. Mientras más grande me he hecho, las navidades han bajado en mi ranking de celebraciones anuales. Esa es la verdad. Yo disfruto muchísimo más ahora Halloween que navidades. Y es que bueno, esto va a sonar medio melancólico y down, pero honestamente me he dado cuenta que las navidades para mí lo que la hacía súper especial era el estar tan cerca de mi familia y amigos. Y como no estoy tan cerca desde hace tiempo para acá, ¿me entiendes? Cosas como hacer hallacas, que es una tradición súper familiar y súper, iba a decir tradicional. Es como algo que está en mis raíces, en nuestras raíces, en nuestra familia. Era muy importante ese evento cuando yo era mucho más chico. Hoy en día me da igual, las compro y ya está, ¿me entiendes? Y bueno, ya en las navidades poco a poco han estado bajando de ranking. Espero que pronto me pueda ver con mi familia y podamos subir un poquito el porcentaje de ranking. Mientras tanto, no me hace nada mal que Halloween siga ruleando de número 1 en esa lista. Halloween sigue siendo súper divertido. Y sabes, de las top 3 celebraciones anuales, he visto como las 3 se han mantenido en el top 3. Han jugado entre las posiciones entre ellas 3, pero han mutado a medida que yo he crecido. Y estas 3 son Halloween, Navidad y Carnaval. Las 3 cuando era chico las disfrutaba un montón y tenían una especie de tono. Por ejemplo, Halloween para mí era salir a la calle, disfraces dulces, la jodezón. Carnaval lo mismo, mucha calle, bicicleta, agua, joder, increíble. Y Navidades, bueno, comer, regalos, comer. Eso mismo mutó cuando fui creciendo a prácticamente lo mismo, pero agregando el contexto adulto, en donde Halloween era rumba, caramelos y cosas raras. Luego, carnavales, rumba igual, piscina, playa, locura. Y Navidades, comer, dormir, comer. Pero bueno. Espero que ustedes la estén pasando bastante lindo. Espero que estas navidades puedan encontrarse con sus familiares, amigos, coman un montón, tomen un montón. Para los próximos episodios voy a traer un par de debates bastante interesantes. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué ha significado las navidades para nosotros a medida que hemos crecido? ¿Cómo ha mutado la importancia de la Navidad para aquellos como yo que estamos solos en el infinito de esta tierra, de este punto azul pálido flotando en el universo? Va a ser bastante... Vamos a meditar un montón con esos episodios que se vienen. Pero bueno, vamos a arrancar de una vez con este rapidito. Les traigo un par de encabezados súper interesantes como siempre. Así les nutro esa cabecita y no van caminando por ahí por la calle perdidas sin saber qué carajo está pasando, o perdidos sin saber qué opinar al respecto. Fíjense, hallaron cantidades significativas de agua en el corazón del equivalente al Gran Cañón en Marte. Desde hace rato venimos explorando y diseccionando este planeta, tratando de buscar más señales de vida, de habitabilidad, de la historia de este planeta, para ver qué podemos aprender sobre el nuestro y el futuro y el pasado de nuestro planeta.
Honestamente, no sé cómo pudiéramos colonizar Marte, porque honestamente Marte no tiene campo magnético, esa es la realidad. Todavía se están haciendo estudios para determinar qué pasó y si de verdad Marte está internamente muerto. Ese es el problema, cuando tú no tienes un núcleo rico en elementos pesados como hierros, etcétera, que estén a altas temperaturas y girando. Eso es lo que genera el campo magnético en un planeta, y este campo magnético a su vez protege la superficie o el planeta de vientos solares, eventos interestelares, y permite que se cree una atmósfera, un medio ambiente donde desarrollar vida, o por lo menos algo donde podamos respirar o habitar. Entonces, ¿cómo vamos a habitar ese planeta que literal está desnudo? No tiene ningún tipo de bloqueador solar, ningún tipo de ropita, nada, está hacia la intemperie espacial, y por eso se ve así de árido. Y todo el agua que han conseguido está enterrada o en los polos, o simplemente no la ves ni siquiera líquida, está o sólida o gaseosa. Es muy raro este planeta, la verdad que va a ser súper interesante ver cómo generaciones futuras logren colonizarlo. Aparte, tú en Marte ni siquiera pesas lo mismo que en la Tierra, o sea, todo va a mutar. Yo creo que las generaciones de humanos que crezcan en este planeta van a ser otra especie, así de sencillo. Bien, en otro encabezado, Pornhub, que es el sitio de pornografía en la web más grande del planeta, lanzó su reporte del 2021. Para los que no saben, Pornhub todos los años publica un reporte donde muestra, bueno, mira, estos fueron los países que más me consumieron, cuánto tiempo está pasando en promedio la gente en mi sitio web, cuál es el género más buscado, quiénes son las actrices y los actores porno más famosos. Y revelaron su reporte del 2021 y está súper interesante. Según sus estadísticas, los países que más tráfico le generaron durante el 2021 fueron Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Japón, Francia, Italia y México. A ver qué pasa con Sudamérica. Brasil quedó en el puesto número 10, Argentina se posicionó en el número 16 y Colombia en el 17. ¡Vamos! ¡Qué loco! Escuchen esto, el género más buscado en Estados Unidos en el 2021 fue hentai, muy seguido de romance y sexo grupal. Hentai, para los que me escuchan, que no saben qué carajo es hentai, hentai es prácticamente ilustración y animación japonesa pornográfica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más gente consumiendo contenido animado en Estados Unidos, como que... O sea, es bastante claro el campo que ha ganado la gente que disfruta del anime y animación oriental. Supongo que eso empezó a derramarse ahora en otro tipo de entretenimiento, pero para que en Estados Unidos, un país tan grande, esté consumiendo número 1 hentai, wow, wow. Bien. Hicieron un experimento acá en Estados Unidos por primera vez con una computadora programada con inteligencia artificial. Escuchen esto está súper interesante. Hicieron una computadora que la llaman Megatron, Transformer, como el Transformer. Megatron Transformer. Y a esta computadora le hicieron una pregunta súper importante. Le preguntaron si ella creía que la inteligencia artificial nunca va a ser ética, y esperaron a que la computadora les respondiera de vuelta, y lo que les respondió la computadora fue bastante inquietante. La computadora les respondió de vuelta: la inteligencia artificial nunca puede ser ético, porque la inteligencia artificial es una herramienta, y como una herramienta puede ser utilizada para bien y para mal. No existe tal cosa como una inteligencia artificial buena. Solamente existen humanos buenos o malos. ¡Wow! Que te diga eso una PC picándote el ojo digital. Me suena muy familiar por ahí a una película y una serie. Espero que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Ese tema de inteligencia artificial es como para un episodio de 4 partes, ¿oyeron? Probablemente lo voy a traer. Y por última noticia, tenemos que en Florida empezaron a hospitalizar en el área de Tampa Bay a más de 40 personas que llegaron intoxicadas con sangramiento en la nariz, y una de ellas murió. Esto levantó obviamente las alertas en las autoridades y comenzaron a investigar qué rayos está pasando, y se dieron cuenta que todas estas personas tenían en común el consumo de K2 o Spicy.
Spicy o K2 es una especie de hierba sintética que la rocían con componentes químicos que imitan a los cannabinoides. A ver. Cannabinoides. Eso. Estos son los componentes químicos que en la marihuana genera ese efecto psicotrópico en la persona. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de productos son productos que no están siendo regulados apropiadamente porque en muchos estados en Estados Unidos son ilegales y en otros son legales. Prácticamente estas son opciones que han surgido para poder llenar esos espacios libres que hay ahorita en el mercado de la gente tratando de acceder a marihuana, a comprar marihuana a un vendedor de drogas que ya no pueden tener acceso porque, bueno, pueden ser perseguidos, pueden ser amonestados. Entonces la gente tiene que recurrir a este tipo de cosas y maniobras raras y se empiezan a meter estas cosas sintéticas que, mira, te están matando. Y ahí no termina todo. Cuando empezaron a examinar qué carajo exactamente tenían estas cosas sintéticas, esta marihuana sintética, se dieron cuenta que estaba mezclada con pesticida, específicamente veneno para rata. Eso es lo que se está sometiendo la gente para acceder a una fucking hierbita y pasarla bien. Lo que me da paso al tema de hoy, porque el tema de hoy se llama Bad Trip o mal viaje y está relacionado con el consumo de psicodélicos o estupefacientes. Hoy les voy a hablar un poco de qué se trata un mal viaje, qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos bajo los efectos de psicodélicos o drogas psicodélicas y qué podemos hacer o aprender de un bad trip. Bien, vamos a arrancar rapidito este tema. Vamos a hablar un poco de qué son los psicodélicos para aquellas personas que me están escuchando y no saben discernir de, ok, ¿qué está hablando este tipo? Porque para ellos todas las drogas están dentro de un mismo saco. Los psicodélicos son una clase de drogas alucinógenas que inducen estados de conciencia no ordinarios o alterados. También se caracterizan por tener alteraciones notorias en tu percepción visual, auditiva, sensorial, de espacio y tiempo. Algunas de estas drogas clásicas que conocemos psicodélicas tenemos al LSD, la mescalina, la psilocibina y el DMT. Esos son los más populares. Pero entonces se preguntarán, ok, ¿qué hacen estas drogas? ¿Por qué estas drogas o este grupo de drogas son tan importantes? ¿Y por qué tienen tanta presencia en la cultura general? Cultura pop, en todo. Pasa que la humanidad tiene ya una historia bastante larga con respecto a los narcóticos. O sea, desde que nosotros comenzamos poco a poco a formar estos grupos sociales, estos pequeños asentamientos, nosotros empezamos a experimentar con muchas cosas como el alcohol y otras cosas naturales que fuimos recogiendo a medida que fuimos explorando nuestro medio ambiente. Y cuando nos cruzamos con cosas como por ejemplo hongos, peyotes, cactus y todas estas cosas que ya vamos a hablar al respecto, que inducían a estos viajes místicos a estas personas, muchas sociedades empezaron a estructurarse alrededor de estos viajes o estas experiencias psicodélicas. De hecho, la gran mayoría de las sociedades primitivas giraban en torno de un chamán o un guía espiritual, quien era el que se encargaba de cuidar, guiar, mantener a ese grupito social. Y este chamán era el que tenía acceso a este tipo de herramientas psicodélicas que le daban visiones y le permitían hacer rituales de sanación, predecir cuándo venía la lluvia, etc. Y eso en ese momento era súper místico. Es que ya vamos a dar una mini pausa ahí. Imagínate tú un ser humano hace 8.000, 10.000 años atrás que no tiene idea de qué está pasando en su planeta, aún tiene ideas bastante raras con respecto a qué es un trueno, por ejemplo, o por qué llueve, por qué el día, por qué la luna. Estamos todavía unos bebés en este planeta y eres sometido a uno de estos viajes de peyote o de hongos, en donde literal tu cerebro se vuelve a recablear y estás experimentando este viaje de distorsiones visuales, visiones, alucinaciones. Eso debe haber sido y sigue siendo un impacto tremendo en la percepción de ti mismo y de la vida. Y eso obviamente
llevó a todos estos grupos sociales primitivos bueno, ver esto como una señal de dioses o como acercarse a un plano espiritual que en ese momento para nosotros era inalcanzable. Hay otra teoría súper interesante. Hay un periodista, creo que hasta botánico, él se llama Terence McKenna. Él escribió un libro que se llama Foods of the Gods. Y él hace una tesis o plantea una teoría en donde él apunta que el uso de psicodélicos durante nuestro desarrollo temprano como especie fue lo que nos llevó a este estado fue lo que literal hizo el cambio entre un primate a un ser humano. Fue lo que estableció y marcó, ok, a partir de acá arrancan los seres humanos. Él justifica esto diciendo que cuando nos sometíamos a este tipo de estímulos psicodélicos, nuestro cerebro se estimuló y la manera en que empezó a procesar información llevó a los seres humanos a este estado de conciencia o inteligencia. Y él hace un seguimiento súper interesante sobre los patrones migratorios de los seres humanos en África cuando comenzamos poco a poco a surgir como especie. Él empezó a buscar y a seguir qué tipo de ganado y alimento teníamos nosotros cerca y se dio cuenta que todo coincidía a que los seres humanos durante su etapa de desarrollo temprana tuvo acceso a hongos alucinógenos, a esta especie de psilocibina que que está dentro de los hongos, y estos hongos crecen en la bosta o en la mierda del ganado que nosotros estábamos siguiendo en patrones migratorios. Así que nuestro cuerpo estuvo expuesto a estos componentes psicodélicos en etapas muy tempranas de nuestro desarrollo. Y se preguntarán, ay, ¿por qué coño nosotros empezamos a comer hongos? Bueno, por el mismo motivo que comenzamos a comer grama, pastos, maíz, animales, empezamos a probar con todo, porque cuando tienes hambre y no tienes un supermercado y tienes que ir a cazar, lo que sea le metías dientes. Así fue como mucha gente murió probando cosas que eran tóxicas y nos enteramos de que era tóxico. Bueno, alguien seguramente recogió el hongo, lo comió y tuvo algún tipo de efecto que le dio algún tipo de ventaja. Esa es la verdad. Se ha reportado que cuando tú estás bajo los efectos, por ejemplo, de hongos o LSD, tu percepción visual es más aguda, e inclusive algunas personas reportan que tienen una subida de líbido. Esas dos cosas son factores importantes para la supervivencia de una especie. Yo sé que suena tonto, pero son herramientas que si a ti te estimula reproducirte alguna droga, vas a reproducirte, por lo tanto tienes más éxito como especie. Si puedes ver mejor, puedes cazar mejor. Entonces, este consumo prolongado y constante de este tipo de componentes fueron moldeando nuestro cerebro hasta lo que somos hoy en día. Esa es la teoría que trae Terence a la mesa. Pero ¿desde hace cuánto estamos los seres humanos buscando psicodélicos? Les voy a decir algo, desde hace mucho tiempo. Les voy a contar. Hay un cactus que crece en la cordillera de los Andes, específicamente al norte de Perú, que se llama San Pedro, cactus San Pedro. Hay una cueva al norte de Perú llamada Guitarrero, y en esa cueva consiguieron restos humanos, de herramientas, comida, de asentamientos humanos que tenían más de 8000 años de antigüedad. Y entre estos escombros y cosas que fueron descubriendo, consiguieron rastros de polen y de este cactus San Pedro, que este cactus tiene propiedades alucinógenas. Y se dieron cuenta, mierda, si desde hace 8000 años en las Américas ya estábamos persiguiendo este tipo de alteraciones o viajes mentales, esto quiere decir que nuestro cuerpo ha estado evolucionando a la par de estas herramientas, de estos componentes químicos. Y ya les voy a contar un poco de dónde digo eso, porque nuestro cerebro aparentemente está diseñado o ya está preparado para absorber, procesar y quebrar todos estos componentes químicos que vienen en los hongos. O sea, nuestra máquina está afinada para procesar estas cosas, y eso es súper interesante. Eso es simplemente señal de que tenemos miles de años consumiendo esto. Si no, nos dieron algún tipo de reacción o simplemente no nos hiciera nada. Bien, los hongos mágicos, hay registros en Mesoamérica
del consumo de estos hongos de hace más de 2000 años atrás. E inclusive hay unas figuritas que le llaman hombres hongo, que son un montón de figuras talladas en piedra donde son personas pero sus cabezas son hongos. Imagínate lo importante que eran. Los peyotes. Esto es algo que crece en el desierto de Norteamérica. Y hay registro que los nativos americanos hasta viajaban, hace 5000 años, viajaban por días y semanas al desierto de México y Texas para poder recolectar este cactus en cantidades de por lo menos un año. Ellos se iban anualmente a este desierto, recogían toda la cosecha de un año y se devolvían a sus tribus. Pasaban un año tripeando y después al año siguiente volvían a buscar los cactus. O sea que, como pueden ver, desde hace mucho tiempo ya esto ha pasado a ser algo sumamente importante para nosotros como especie. Pero entonces, ¿qué pasa en nuestra cabeza cuando estamos bajo los efectos de estas drogas alucinógenas y psicodélicas? La realidad es que no hay un consenso científico en qué está pasando exactamente, pero ya poco a poco se han empezado a revelar un par de pistas. Lo que sucede es que muchas de estas partículas psicodélicas imitan neurotransmisores o partículas neurotransmisoras en tu cerebro. Entonces, como las imitan, son prácticamente, su estructura es muy similar. Ellas encajan perfectamente en receptores de serotonina, específicamente en el receptor 5HT2A. Este receptor, cuando tú consumes, por ejemplo, LSD, la partícula de LSD está diseñado, su estructura encaja aún mejor en este receptor que la propia serotonina. Y lo que sucede con esta partícula es que, como se queda estancada prácticamente en tu receptor, deja al receptor sobreestimulado, porque usualmente las partículas entran, tienen un tiempo de vida y salen y dejan al receptor libre y ya no tiene cierto estímulo. Lo que sucede con estas partículas es que se quedan estancadas hasta inclusive por más de 12 horas. Por eso las personas que consumen LSD experimentan viajes de casi 12 horas, porque está tu cerebro con todos esos receptores a millón y está echando chispas. Esa es la verdad. Básicamente lo que hacen estas partículas psicodélicas es que actúan como moduladores de la neuroquímica en tu cerebro. Ellos no provocan algo que tu cerebro mismo no puede hacer por sí mismo. Simplemente juegan con algunos receptores, imitando algunas partículas y generando ciertos efectos. Algunos de los efectos que han notado, escuchen esto, hay una investigación súper interesante de un científico investigador en en Reino Unido. Él se llama Robert Carhart Harris. Él estuvo dándole pequeñas dosis de LSD y de psilocibina, que es del hongo, a pacientes y los estuvo metiendo en máquinas de resonancia magnética para empezar a leer qué pasaba en el cerebro. Y hubo un patrón que todas las personas compartían. La red predeterminada en su cerebro se apagaba. Bueno, se apagaba no. En realidad pasaba un plano posterior y como que le bajaba 2. Vamos a decir que se apaga, pero en realidad tú nunca puedes apagar una red cerebral. Me imagino que tienes que morirte para que eso pase. Pero bueno, la red predeterminada de nuestro cerebro pasa a un segundo plano. ¿Y qué es la red predeterminada? La red predeterminada es una red cerebral que conecta el córtex prefrontal con el córtex posterior cingulado y otras áreas primitivas en tu cerebro. La función de esta red predeterminada es ejercer como regulador entre las demás redes cerebrales. También es responsable de la memoria, de la percepción del tiempo, o sea, de que tú exististe en el pasado, estás hoy y puedes planificarte en el futuro. Tiene percepción de ego. Cuando digo ego es que te da esta habilidad de poderte poner en los ojos de otra persona y pensar qué aprecian o piensan de ti, ¿me entiendes? Básicamente, si pudiéramos localizar el ego en el cerebro, estaría allí en la red predeterminada, y cuando estás bajo los efectos de psicodélicos, esta red se apaga o simplemente pasa a ser nulo. ¡Qué loco! Entonces, cuando tú apagas a esta red, comienzas a ver cómo se levantan las otras redes cerebrales, pero aquí no termina todo. Hay algo muy interesante. Cuando esta red se apaga, las otras redes comienzan a comunicarse entre sí, creando rutas y caminos cerebrales que no existían. Por ejemplo, comienzas a conectar o a hablar la red visual con la red auditiva. Y esto pasa mucho cuando las personas están
sumergidas en estos viajes psicodélicos, que empiezan a comentar que ven la música o escuchan y ven colores. ¿Qué sucede? En ese momento estas redes o estas zonas cerebrales están empezando a lanzar puentes entre sí, algo que naturalmente no harían. Entonces durante este trance y esta echadera de chispa de tu cerebro, que todas estas áreas raras o nuevas empiezan a hablar entre sí, que nunca se habían hablado, empiezas a entrar en este trance donde se altera tu percepción de los estímulos exteriores. Eso es súper interesante. Pero dentro de todo este caos neuroquímico encontramos muchos beneficios en los pacientes que sufren de problemas de depresión, adicción y traumas. Sí. No es solamente la diversión de toda esta locura y estas sensaciones, sino que aparentemente cuando tu cerebro se está recableando y está en medio de esta tormenta eléctrica, se encuentra una oportunidad para poder resetear o como arrancar nuevamente la manera en que piensa una persona, y esto los psicólogos lo están utilizando como ventaja para poder sacar a la gente de patrones o loops que no son sanos, como adicciones, patrones de comportamiento, etc. Esto es un tema que todavía se está investigando, pero aparentemente tiene beneficios bastante importantes en la salud mental. Entonces, ya que tenemos un poco definido qué es un bad trip, o qué es un viaje psicológico, un viaje psicodélico, vamos a explicar entonces qué es un bad trip. Según Dictionary.com, es un diccionario bastante famoso online, ellos definen un mal viaje como experiencias mentales o físicas horripilantes inducidas por drogas alucinógenas, acompañadas por alucinaciones de pesadilla o dolor físico. Bien, básicamente cuando estás dentro de este estado alterado mental, entras como en lugar de a un viaje bastante bien, una experiencia de entretenimiento, de reflexión, en donde la estás pasando rico. Es literalmente lo opuesto al otro lado de la moneda. Entras como una pesadilla, toda la experiencia es totalmente negativa y hay una distorsión increíble en tu percepción de los estímulos exteriores que te hacen sentir mal, muy mal. Yo les voy a contar algunas de mis experiencias. Ya yo he experimentado con un par de estas herramientas psicodélicas, pero el mal viaje que puedo traer a la mesa, que puedo recordar que fue el peor mal viaje que tuve, fue en el 2010 en Caracas. Bien, en el 2010 en Caracas, una banda muy famosa que a mí me encantaba, que se llamaba Lamb of God, ellos fueron a Venezuela y se iban a presentar en Caracas en la casa del artista. Entonces yo fui uno de estos tours que te sacaban de Maracaibo y te llevaban un autobús al concierto y después te devolvían. Y para ese concierto me fui con mi hermano y compré ácido. Entonces antes de entrar al concierto, cuando estaba en la fila, me consumí la cosita. Venía como un micropunto así chiquitito. Es algo increíble, es muy, muy diminuto. Es increíble lo chiquito y lo poderoso que fue. Porque yo lo vi tan chico que cuando lo consumí yo dije, me estafaron, o sea, quizás me dieron cualquier cosa y estoy pensando que de verdad compré lo que quería comprar. Pero no, fue uno de los viajes más intensos y las alucinaciones más intensas que he experimentado en mi vida. Recuerdo que miraba a los artistas en la tarima y no podía detallar su cara ni diferenciarlos. Porque aparte eran personas con pelo muy largo y barba, entonces se le veía que todo se estaba como moviendo, era increíble. Y ni hablar de la iluminación y el trabajo del escenario, la gente, los tatuajes, o sea, todo cobraba vida, era increíble. La verdad que la pasé muy lindo, pero cuando terminó el concierto ocurrieron un par de cosas que me jalaron directamente un hueco y me metieron un mal viaje, y eso fue terrible, fue una experiencia de pesadilla. ¿Qué sucede? Cuando termina el concierto, que está todo el mundo saliendo de la casa del artista, está la calle full de gente tratando de ubicar su auto o irse a los autobuses que te iban a devolver a tu casa, qué sé yo. Cuando estábamos saliendo, unas personas empezaron a caer a golpe. Y cuando volteo los veo, esa energía no me cayó bien, ¿sabes? Mi alucinación comenzó a mutar a algo un poco más sombrío y más feo. Y ni hablar que al segundo que esa gente se estaba cayendo a golpe, llegó un tipo que era como un policía, sacó una pistola y empezó a echar tiros al aire como para dispersar a la gente. Eso fue terrible. Yo recuerdo que cada detonación de la pistola se sintió como 1000 veces cercano, como si el tipo la disparó aquí al lado de mi cara y él estaba retirado de mí.
el sonido, la gente corriendo, gritando, nos tiramos al piso y yo entré en una sensación de desesperación, de me maltripié mal, como ¿qué está pasando? La estaba pasando tan rico y ahora toda esta gente gritando y tengo que buscar mi autobús, ¿dónde está la gente? Fue horrible. Cuento largo, hecho corto, a la final me monté en el autobús, no pasó nada, el tipo se calmó, hablamos con él, todo bien, pero fui todo el camino de Caracas a Maracaibo mal. No podía dormir, mi cerebro estaba como dándole vueltas 1001 veces a las situaciones que me hicieron sentir mal. Borró prácticamente lo lindo que estuvo el concierto y la experiencia de haber estado con mi hermano y viendo todo, ¿me entiendes? Fue increíble cómo el cerebro me jaló a un estado tan negativo y de pesadilla, y así, por un estímulo y por un contexto equivocado. Es increíble el poder de la mente, y por eso es muy peligroso o muy importante saber lidiar con malos viajes. Porque ¿qué sucede? Las drogas alucinógenas no te van a matar de sobredosis. De hecho, busquen. Es imposible matar a alguien por sobredosis de LSD o de hongos alucinógenos. No hay un nivel de toxicidad de esos componentes químicos en exceso que te puedan matar. Como por ejemplo heroína, como por ejemplo alcohol, que si hay un límite donde te vas a matar, literal. Entonces el problema está en que cuando estás sometido a estos viajes y entras a un mal viaje, dependiendo de la persona y lo que tenga dentro de su cabeza, puedas desatar problemas como psicosis, esquizofrenia, ataques de pánico. De hecho, hay muchos reportes de personas que son mentalmente inestables, tienen un mal viaje psicodélico y al salir de la experiencia no vuelven a ser las mismas personas. Más nunca. De por sí ya tú no vuelves a ser el mismo ser humano después de consumir una droga psicodélica, porque tu percepción de ti mismo, de la vida, de todo cambia notoriamente. Busca donde sea y te vas a dar cuenta que todas las personas que salen de un trance psicodélico no vuelven a ser las mismas personas. No hay vuelta atrás. Pero para bien. Esto puede ser el mismo caso para aquellas personas que son inestables mentalmente o tienen predisposición a psicosis, y lamentablemente cuando consumen este tipo de narcóticos lo que hacen es ¡pum!, explotar como una cotufa, y si no son tratados por profesionales los puedes meter en huecos que más nunca vuelven a salir. Conozco personas que no fue directamente por un psicodélico, obviamente lo consumía, aparte del cóctel de cosas que consumía, y era una persona que lamentablemente no estaba preparada psicológicamente para esto, y el abuso de esta sustancia le tostó el cerebro y más nunca volvió a hacer lo mismo. Tuvo episodios de esquizofrenia bastante chimbos, y fue una persona que era como yo aquí, yo hablando con ustedes, y un día me aparezco en la noche descalzo en tu casa tocándote la ventana para hablar como... ¿Y este tipo qué le pasó? Se le explotó, se le quemó el cerebro. Pero el problema está en eso. Cada uno de nosotros tiene problemas o demonios psicológicos que estamos lidiando. Inconformidades con nuestra personalidad, con nuestra manera de actuar, con nuestro trabajo, con lo que pude haberle dicho a mis padres y no se lo dije, con lo que pude haberle dicho a mi novia o a mi novio y no se lo dije. Hay incomodidades dentro de nosotros que cada uno está trabajando o mejorando día a día. Pero cuando tú ignoras todas estas señales y todas estas cosas y estás viviendo siempre dentro de esta fantasía que te estás poniendo de que está todo bien, yo voy para adelante, no importa, el podcast va... Yo voy a tener el mejor podcast del mundo, pero no estás escribiendo episodio todos los días, no estás grabando a tiempo y no lo estás sacando constantemente. Ese clavito que tienes en la cabeza está allí, y cuando consumes drogas psicodélicas se explota y se te viene a la cabeza, así enfrente de tu cara, como ¿qué has hecho con esto? O sea, hay una introspección tremenda cuando estás en los efectos de psicodélicos que te hacen analizarte y evaluarte en una profundidad o en un sabor bastante detallado. Es como un reality check. Eso es lo que yo puedo rescatar de los malos viajes que he tenido. Para mí los malos viajes han sucedido cuando yo he estado en situaciones personales bastante delicadas, o estoy como en crossroads, como en disyuntivas personales, y consumí estos narcóticos y se me pusieron en la mesa de una vez como ¿qué has hecho con esto, Augusto? ¿Por qué no has hecho aquello? ¿Por qué sigues pensando así? Porque esto te pasó por aquello y tú lo sabes, no te engañes, ¿me entiendes? Y me metí en esos huecos mentales como que no, y de una vez me jalaba malos viajes. Entonces lo que puedo decir para cerrar esto es que los bad trips son sumamente importantes, son una oportunidad de poderte evaluar rudamente cosas que no le estás dando atención necesaria o cosas que no estás abordando correctamente.
Te recomiendo que si te vas a animar a hacer algún tipo de estas experiencias, asegúrate de estar en el contexto adecuado con la gente indicada y puedas sacar de esa experiencia algún tipo de enseñanza o mejoría para ti como persona, como creativo, como trabajador, como esposo, como esposa, como hijo. En fin, gracias a todos por haberme acompañado en este viaje, en este rabbit hole. Ya saben, todos los domingos 7 de la tarde Eastern Time, un episodio nuevo en YouTube, Spotify y Google Podcast ahora. Muy pronto en Apple Podcast. Estoy todavía pariendo con eso del Apple ID porque no consigo esos datos. Siempre he sido Android y Windows, así que pronto en Apple Podcast. Gracias a todos, los estoy viendo. Ya se está acabando el año, así que los próximos episodios van a estar súper interesantes. Los invito el próximo domingo 7 de la tarde. Chao, chao.